Voy a pedir a Farid Rojas, que haga el contrapunteo y opine sobre lo respecto a los riesgos y a la posibilidad de gobernar mediante este mecanismo participativo. Adelante, adelante, Farid, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Erika. Un par de puntualizaciones que me parecen que sí son necesarias. Desde la Constitución de 1826 hasta 1994, o la reforma constitucional, que el texto ordenado es de 1995, pues efectivamente el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Hay una excepción curiosa, pero que no está en márgenes constitucionales. La reforma constitucional que se da mediante un referéndum en 1931, ¿no? Que supone introducciones interesantes como la autonomía universitaria, por ejemplo, ¿no? O acciones de defensa en sí de la Constitución, pero no había un marco constitucional, lo hace una junta militar e impacta en el texto constitucional que estaba vigente en esa época, que es el de 1880. Y recién se tomará en cuenta estas reformas que se hicieron mediante referéndum en 1931 en la Constitución del 38. Es en la Constitución del 2004 que aparece en el artículo 4 de la Constitución, de la reforma constitucional del 2004, esta idea de que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum, ¿no? Hay tal vez puntualizar de que no se introduce la revocatoria de mandato, ¿no? No existía la revocatoria de mandato, sino hasta el texto constitucional de 2009. Pero esto es interesante, ¿por qué? Deben recordar que se hizo una revocatoria de mandato el 2008, también sin un resguardo constitucional, es decir, sin tener un marco constitucional, se procede a una reforma, a una revocatoria de mandato. ¿Qué es lo que yo pretendo decir con esto? Que el referéndum, como bien lo señalaban anteriormente, pues no necesariamente se lo ha aplicado en Bolivia dentro de un marco constitucional, ¿no? El caso del referéndum del 31. Y podemos ver este ejemplo también de una revocatoria de mandato que tiene igual una idea de democracia participativa que tampoco se lo hace en un marco constitucional porque la constitución, la reforma constitucional del 2004 no la incluye. La constitución del 2009 pues sí la incluye en el artículo 11, ¿no? Básicamente el parágrafo segundo establece como una forma de democracia directa y participativa por medio del referéndum, iniciativa legislativa ciudadana, revocatoria de mandato, asamblea y cabildo, y obviamente esta precisión, ¿no? Que la asamblea y el cabildo tendrán carácter únicamente deliberativo. Sin embargo, creo que el tema que me parece que es el que nos reúne es si puede llevarse a cabo una reforma constitucional mediante referéndum constitucional, mediante una iniciativa por parte del presidente. Es decir, si el presidente puede convocar a un referéndum de reforma de la Constitución, de reforma parcial, porque eso tiene que ver con básicamente partes de la Constitución que sí pueden ser reformadas mediante reforma parcial, en particular el tema de la reelección y el tema de los escaños, ¿no? En ese caso, el artículo 411, parágrafo segundo, es muy claro, porque solamente le da esta posibilidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley aprobada por 2/3, y pues a la iniciativa popular, ¿no? Reuniendo el 20% de firmas del padrón electoral. Hemos tenido dos experiencias de ese intento de reforma de la Constitución del 2009. El 21F, que fue un intento de reforma de la Constitución, fue rechazado por la población, y hubo un intento de reforma por los juristas independientes que buscaron reunir en un 20% de firmas del padrón electoral, pues no alcanzaron a reunir esta cantidad. En consecuencia, el artículo 411, parágrafo segundo, para mí es muy claro y obviamente, de acuerdo al mandato de la misma Constitución, pues se tiene que aplicar la Constitución antes que cualquier otra norma. La ley 026 es la que ha tratado de desarrollar muchos institutos de democracia, entre ellos el referéndum, pero el artículo 23 de esta ley habla del referéndum nacional constituyente y ahí se explicita y en realidad se vuelve a copiar el parágrafo segundo del artículo 411, es decir, se vuelve una vez más a afirmar de que los únicos que tienen la posibilidad de convocar a un referéndum son la Asamblea Legislativa o la iniciativa ciudadana con el hecho de reunir
20% de firmas del padrón electoral. No así el presidente. Y lo que yo creo que es llamativo es este intento que se está queriendo hacer de habilitar al presidente para poder convocar al referéndum. Yo creo que, pues espero que no se desarrolle en cierto sentido, porque sería una vulneración manifiesta a la Constitución. Yo creo que cada una de las formas de democracia que tenemos en el artículo 11 de la Constitución sí habilitan formas y procesos mediante los cuales se puede lograr la participación de la población. Pero en particular creo que estas tres medidas son medidas de coyuntura, es decir, estos tres intentos de convocar al referéndum son meramente coyunturales y en última instancia habría que analizar cada uno de ellos, ¿no? Si vale la pena hacer este referéndum o no, muy por encima de si es que podría hacerlo el presidente. Lo que yo entiendo es que no podría hacerlo el presidente y pues en este sentido meramente coyuntural, pues un problema de gobierno se lo está tratando de resolver con mecanismos formales e institucionales que creo que no están diseñados para ello. No creo que no está, esa no fue la intención ni del constituyente, ni tampoco es la intención de la doctrina constitucional utilizar este tipo de instrumentos, de herramientas de democracia participativa para resolver este conflicto en el cual estamos. Es un conflicto que debería resolverlo el gobierno aplicando la Constitución y aplicando básicamente las leyes. Yo creo que no debería recurrir en ningún momento a estos intentos de referéndum. Me parece que es una medida más que todo que abusa políticamente de instrumentos que no están diseñados para ello. Ya, muchísimas gracias, Farid. Creo que tú nos has dado un pantallazo muy interesante sobre lo que ha representado el referéndum y la filosofía detrás de la reforma constitucional. Y bueno, tú estás prácticamente coincidiendo, con otras palabras, en el hecho de que mediante decreto no se podría hacer una reforma parcial de la Constitución. Bueno, sabemos que hay procedimientos que están intentando modificar y declarar la inconstitucionalidad de ese artículo 411 en su párrafo 2 que habilitaría, a fin de habilitar al presidente. Dicho esto, yo quisiera muy sinceramente trataremos de analizar la pertinencia de hacer este referéndum en el contexto actual y cuáles son los riesgos que entraña para la democracia en su conjunto el incluir este tipo de preguntas y la pregunta concreta, además de la subvención, toda vez de que la ley excluye los temas tributarios y los temas económicos y la mayor parte de los referéndums en ese sentido lo hacen para que de la consulta popular, porque evidentemente los temas económicos tienen que ver que también con la viabilidad del Estado y las decisiones directas que tienen que hacer los gobiernos.